todos. Yo soy Carlos Andrés Vanegas, el director ejecutivo del Foro de Presidentes. Para los invitados que puedan estar llegando, que no sean de nuestra comunidad, bienvenidos a esta masterclass que hemos organizado hoy, Complejidad en el entorno de los negocios en América Latina, un tema que nos compete a todos y que hemos organizado en alianza con uno de nuestros afiliados. Una de las compañías afiliadas, la firma de Paniagua Tovar y Abogados. Entonces, nuestro agradecimiento para ti, Camilo, por haber gestado este espacio. Y hoy No, tenemos un Carlos, a invitado. ustedes muchas gracias. Muy Muchas amables. gracias, Camilo. Y hoy tenemos un invitado internacional realmente muy especial. Es Cristian Ehrlich Martínez, entiendo mexicano. Y quisiera iniciar por comentar un poco de su perfil, aunque vi que él tiene una diapositiva allí, quisiera relatar. Cristian obtuvo el título con mérito de maestro en seguridad marítima de la Universidad de Coventry en el Reino Unido. Es graduado del William G. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, becado por el Pentágono, donde fue invitado al curso inaugural de Política y Defensa y Amenazas Complejas en julio de 2016. Es licenciado en Ciencia Pública por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM. Entre 2016 y 2018 fue invitado como investigador externo del Instituto de Investigaciones Estratégicas de la Armada de México, dentro de la línea de investigación de nuevas formas de conflicto y estrategia, es un tema que en el foro hemos venido recabando y nos interesa particularmente. Es profesor honorario de la Escuela Superior de Guerra del Ejército del Perú, conferencista en el Centro de Estudios Superiores Navales y del Colegio de Defensa Nacional, ambos en México. Desde 2019 es colaborador en James Navy International, publicación líder mundial en temas marítimos y navales, y actualmente es el director del Institute for Strategy and Development Research, un tanque de pensamiento dedicado a crear cultura estratégica en México, y es socio fundador y director de inteligencia en Risco. Entonces, Cristian, pues muy agradados de que nos estás acompañando acá en el Foro de Presidentes y bienvenido. No, muchas gracias, Carlos, por la presentación. También Camilo por la oportunidad de tener este diálogo en tan importante foro allá en Colombia. Los saludo desde acá, desde Monterrey, México, al norte del país, donde seguramente muchos de ustedes ya conocen o han estado por acá o escuchado. Gracias nuevamente por esta oportunidad de platicar. Como platicabas hace un momento, la idea de esta conversación pues es que sea eso, más una conversación con ustedes y no tanto una presentación larga y tediosa. Yo no soy muy proclive a PowerPoints muy largos con muchísimo texto y demasiados conceptos que de pronto hacen que nos perdamos en las ideas. A mí me gusta más dar un primer saque, es decir, primero una pequeña charla de 25 o 30 minutos máximo y de ahí tener la oportunidad de dialogar con ustedes, porque de verdad que yo también tengo mucho que aprender de Colombia. Conozco su país, me encanta, y como platicábamos hace un momento, los mexicanos vemos en Colombia no solo un país hermano, sino también un país del cual podemos y debemos aprender muchas cosas. No solo en ámbitos de negocio, de lo que voy a hablar en un momento más, sino también en otros temas que yo en lo particular de manera profesional también estudio y que tienen que ver con seguridad nacional, seguridad interior, etcétera. Ahí hay muchas cosas que, si bien no son perfectas en Colombia, ustedes lo saben mejor que yo, pero sí han avanzado, le han dado la vuelta a la página y nosotros todavía estamos en un proceso muy precario en ese sentido y vemos en Colombia a un país del cual debemos aprender mucho. Así que muchas gracias nuevamente, Carlos. Hoy yo les voy a platicar de cómo percibimos acá en México el entorno general de negocios en América Latina con base en dos conceptos principales o tomando en cuenta dos conceptos principales. El primero de ellos es el de incertidumbre. Yo creo que esa palabra ya es la palabra de nuestro siglo, es la palabra de nuestros tiempos. La incertidumbre ha habido siempre en la historia de la humanidad, pero creo que nunca se había estudiado tanto y nunca se le había dado tanto valor y tanta ponderación y cómo la incertidumbre impacta en nuestras vidas, en nuestras actividades, en nuestras economías, como ahora.
Y el otro concepto tiene que ver con inteligencia estratégica. En Riscop, lo que hacemos acá en México, y ahorita les platico muy rápido de la organización, pues es básicamente proveer servicios de inteligencia estratégica. Riscop es una firma que surge acá en México hace 14 años ya. Nosotros nos enfocamos en un principio en estudiar los entornos de operación de nuestros clientes, ya sea públicos o privados, para darle a estos pues una visión y una estrategia sobre cómo navegar la incertidumbre, básicamente. Así surge Riscop, pero nuestros mismos clientes nos fueron demandando evolucionar de una empresa que solamente hacía muy buenos diagnósticos a una que también se metiera a mitigar los riesgos. Y eso implica necesariamente trabajar con las organizaciones dentro de ellas, con ellas y por ellas. Y también implica en gran medida, cuando así lo requieren algunos de los proyectos, trabajar en campo, es decir, llevar personal a trabajar en esos entornos de operación que no siempre son sencillos, suelen ser entornos altamente inseguros, violentos, a eso me refiero, en zonas alejadas del país, zonas rurales, en algunos casos zonas periurbanas que comparten esta dualidad de ser, por un lado, zonas con características urbanas, pero también rurales, y por ello ahí se gestan y se consolidan ciertos fenómenos de inseguridad, de violencia muy particulares. Y eso es lo que hace Riscop. También hemos trabajado fuera de México. Digo, en México ya hemos trabajado en prácticamente los 32 estados o entidades de la República, y hemos tenido también la oportunidad de trabajar fuera de México, particularmente en Colombia. Con ustedes estuvimos haciendo algunos trabajos en su tiempo en Altos de Cazucá, en Las Cruces, etcétera. Ahí en Bogotá lo recuerdo bien, haciendo algunas evaluaciones de cómo nuestros clientes mexicanos en Colombia realizaban algunas intervenciones en esas zonas, y había que evaluar si esas intervenciones estaban funcionando a nivel de impacto social, por un lado, pero también estudiar si estaban ayudando a mitigar riesgos, que al final de cuentas lo que uno busca con este tipo de servicios de inteligencia estratégica es mitigar riesgos, ¿no? También hemos trabajado en Argentina y en otros países de América Latina en este mismo tipo de retos. No voy a hablar más de mí, creo que ya diste, Carlos, una muy buena introducción de mi parte. Solo me concentro muy rápidamente en comentarles que pues, mi especialidad tiene que ver sobre todo con temas de seguridad y de inteligencia estratégica. Es en lo que he enfocado pues, mi vida profesional en los últimos 20 años. Y detrás de lo que hago y de lo que hacemos en Riscop, me atrevo a decir, hay una idea de misión de ayudarle a nuestros clientes a tener una mejor relación con sus entornos, y para eso tienen que entender primeramente bien esos entornos, pero también mejorar su relacionamiento con las comunidades en las cuales están trabajando, ¿no? Esa misión que está detrás de lo que hago y de lo que hacemos en la firma. Yo creo que aplica para todos nuestros países y aplica para todos nuestros proyectos. Ya más adelante de esta conversación me encantaría tener en la sesión de preguntas y respuestas pues esta conversación con ustedes sobre estos temas, cómo lo podemos hacer en Colombia, etcétera, o qué cosas de México se pueden hacer allá y qué cosas podemos nosotros aquí en México hacer como lo hacen ustedes bien allá. ¿Cuál es el contenido de mi charla hoy? Primero es hablar un poquito del tema de complejidad. O sea, no podemos hablar de la complejidad en el entorno de negocios en América Latina sin hablar al menos un poco de qué significa la complejidad, qué es y qué no es la complejidad, porque de pronto vemos complejidad en todos lados donde vamos. No necesariamente es así. Después intento aterrizarlo al fenómeno de la complejidad en América Latina, cuáles son esos fenómenos sociales, políticos, económicos, de seguridad, que hacen que el entorno de negocios, y no solo de negocios, sino en realidad el entorno de los países sea cada vez más complejo de abordar. En el punto número 3 hablo de cómo a través de la inteligencia estratégica las organizaciones públicas y privadas tienen la oportunidad de entender mejor su entorno, no solo sobrevivir a este, sino idealmente también crecer dentro del entorno. La idea de una empresa no es nada más, por favor, sobrevivir a un entorno complejo, sino también crecer dentro del mismo. Y si entendemos bien el entorno, quizás podemos aprovechar las condiciones del mismo como oportunidades frente a nuestra competencia. Y al final, pues una reflexión sobre preguntas y respuestas, como les platicaba
hace un momento. Platicando sobre la complejidad, me gusta comenzar esta charla haciendo una, un símil con el océano, como nos platicaba Carlos hace un momento. Yo tengo algo de experiencia en temas de seguridad marítima y de verdad que en el entorno marítimo es donde encontramos la mayor de las complejidades cuando uno tiene que hacer algún tipo de estrategia o planeamiento. ¿Por qué? Porque en el mar no hay mapas. Entonces simplemente un capitán tiene que desarrollar ciertas capacidades para entenderse o entender su posición táctica, perdón si hablo muy en términos así militares, pero ahorita lo voy a aterrizar a la iniciativa privada y a lo netamente económico. Un capitán tiene que entenderse en ese contexto y tratar de visualizar más allá del horizonte donde honestamente no puede ver, por más que tenga apoyos tecnológicos, un capitán tiene que imaginarse más allá del horizonte. Y eso es muy parecido a lo que el empresariado hoy en América Latina tiene que hacer. Tiene que pensarse que está en un mar con las condiciones poco predecibles que este ofrece y tiene que aprender a ver más allá y de imaginarse más allá de lo evidente y del entorno cercano que tiene. ¿Cuál es la característica principal del entorno? Bueno, el entorno en el que operan los negocios en nuestros países debe verse primeramente como un sistema complejo. No todo es un sistema complejo, como decía hace un momento, solemos decir que hay incertidumbre en todo, que hay una complejidad en todo lo que hacemos, en todas las relaciones sociales, políticas. No, no siempre es así. Para que un sistema sea complejo, primero que nada tiene que haber una relación entre sus elementos cuya dinámica no sea lineal. Dentro de ese sistema tiene que haber esta característica donde los actores entran y salen de manera constante y, si me permiten usar la palabra, impredecible. Por tanto, tienes que tener la habilidad como organización y como persona de prever qué actores están dentro de mi entorno, dentro de mi sistema complejo y cuáles pueden entrar a ese sistema, ¿no? Eso te obliga a ver más allá, un poco lo que les platicaba hace un momento. Y también dentro de ese sistema complejo o de ese entorno hay nodos estratégicos con más peso, es decir, actores fundamentales dentro de ese sistema que tienen un peso mayor que otros y hay que saber identificarlos. Aquí entra el análisis, por ejemplo, de actores dentro de nuestra matriz de relacionamiento, donde tenemos que tomar en cuenta nuestra relación con esos actores, por ejemplo, cámaras como la que tienen ustedes, como mi competencia, obviamente organismos de gobierno, políticos, otros empresarios, caciques, crimen organizado. No solo hay que analizar cuál es la relación que tengo yo con estos actores, sino cuál es el peso de esos actores dentro de mi entorno, para que con base en ello yo pueda desarrollar una estrategia de mitigación de riesgos puntual que priorice bien con quién debo de estar yo teniendo una relación más intensiva y con quién no, ¿no? Al final de cuentas, un sistema complejo, desde mi perspectiva, y lo intento resumir así, es un conjunto de relaciones entre variables donde domina la incertidumbre. Y eso necesariamente nos obliga a vernos más allá como organizaciones de lo evidente, de donde estamos parados en este momento. Y por aquí conseguí, les quise poner una gráfica que es el índice internacional de incertidumbre. Ustedes saben que es muy difícil medir la incertidumbre y hay, como les decía hace un momento, varios intentos, algunos más serios que otros, de cómo medir la incertidumbre. Y este de verdad que es un índice, perdón, relativamente sencillo, que hace un think tank donde analiza desde 1960, si no mal recuerdo, el número de veces y la intensidad con la que la palabra incertidumbre se utiliza dentro de los estudios de la Unidad de Inteligencia Económica de la revista The Economist en Inglaterra. Y bueno, aquí vienen algunos ejemplos. Lo que quiero decir al final de cuentas es que cada vez más hay incertidumbre en nuestros entornos de operación y por tanto estamos cada vez más obligados a entendernos dentro de estos sistemas complejos en los cuales nosotros trabajamos y en los que, insisto, no solo debemos de cuidarnos, sino de también crecer dentro de los mismos. Esta matriz a mí se me hace también muy interesante porque nos ayuda a ir desarrollando esta capacidad de entender el entorno en el cual nosotros operamos. Ustedes recuerdan mucho esta frase
del ex secretario de Defensa de Estados Unidos, Donald Rumsfeld, en la época de George Bush Jr., en la víspera de la invasión a Irak por ahí del 2003. Si no mal recuerdo, que él decía que a lo que él más le temía eran los unknown unknowns, es decir, aquellas cosas que no sabemos. Pero para llegar aquí les doy algunos ejemplos. Hay cosas que sí sabemos. Por ejemplo, aquí puse un candado, es un ejemplo muy sencillo de nosotros como organizaciones. Sabemos que corremos ciertos riesgos en nuestras empresas y por tanto desarrollamos ya ciertas medidas de seguridad para mitigar los riesgos. Eso es lo relativamente sencillo. Hay también lo que sí sabemos que no sabemos. Por ejemplo, todos sabemos que viene una nueva pandemia en el mundo. ¿Por qué? Porque así ha sido la historia de la humanidad, pero honestamente no sabemos cuándo va a suceder, cuáles van a ser sus características, qué tipo de enfermedad va a ser, etcétera. Entonces es un known unknown, algo que sí sabemos que al final no sabemos. Y me detengo en estos dos edificios con el avión. Quise poner como ejemplo el 11 de septiembre. Esto es el famoso Black Swan, un evento dentro del entorno donde nosotros operamos que es el que representa el mayor riesgo. ¿Por qué? Porque no sabemos que no sabemos. Y este tipo de eventos nos obliga a desarrollar dentro de nuestras organizaciones una cultura estratégica o cultura de inteligencia estratégica, que es básicamente entendernos en el contexto en el que estamos, en el contexto complejo en el que nos encontramos, pero también pensar fuera de la caja, pensar cuáles son esos riesgos que ahorita ni siquiera tengo en la cabeza, pero que pudieran afectar mi operación en el futuro cercano. Y estos unknowns son para mí los riesgos en los cuales debiésemos estar más enfocados, ¿no? Obviamente, esto nos obliga como organizaciones a imaginarnos cosas, nos obliga a sentarnos con nuestros colaboradores para platicar de vez en vez, cada 6 meses, cada año, hacer una matriz de riesgos, de la cual les voy a hablar en un momento más, para tratar de imaginar las no posibilidades. Obviamente, hay que empezar por aquello que sí sabemos, que no sabemos, es decir, aquellos riesgos que sabemos que pueden materializarse, pero que no tenemos muy claro cómo van a suceder. Ahí es relativamente sencillo imaginar escenarios, pero también hay que abrir nuestra mente a aquellos fenómenos que de plano no pensamos que nos puedan afectar y que sí van a suceder. Nadie pensaba hace 3 años que iba a haber de nuevo una guerra convencional en Europa, con las características de la guerra ruso-ucraniana en este momento, ¿no? Que sí sabíamos en el Medio Oriente que no sabíamos, para que veamos la diferencia. Pues sabíamos que había una condición de inseguridad en el entorno de Israel y que muy probablemente iba a haber ataques terroristas fuertes próximamente, pero no sabíamos ni cuándo, ni cómo, ni dónde, ¿no? Entonces, son dos ejemplos muy claros de cosas que, como la guerra ruso-ucraniana, honestamente nadie pensaba que iban a suceder y están teniendo un impacto geopolítico tremendo en todos nuestros países, aunque nosotros, México, Colombia, América Latina, no estemos directamente involucrados, nos está afectando en precios de commodities, en nuestra misma relación con otros países importantes como China, como Rusia, con Estados Unidos. Bueno, hay fenómenos como nuevas pandemias, el impacto de la inteligencia artificial que tiene ya en nuestros negocios, y no solo la que va a tener en el futuro, sino la que está teniendo ya. Incluso yo, que trabajo en una organización donde hay personas muy pensantes, mucho más pensantes que yo, sobre todo en estos temas, les puedo decir que no entiendo cómo hoy en día la inteligencia artificial está afectando a riesgo, porque seguramente buena parte de mi competencia ya está utilizando inteligencia artificial. No lo tengo claro. De hecho, nosotros estamos tratando de avanzar en la materia para tener soluciones en ese sentido y siento que vamos corriendo, ¿no? Y creo que ustedes también tendrían que pensarse así, como que estamos en una carrera contra el avance de esta tecnología, no porque estemos en contra de ella, sino porque va demasiado rápida. Y si no entendemos cómo hoy en día nos está afectando la inteligencia artificial, menos vamos a poder imaginarnos cómo nos va a afectar en 3, 4, 5 años, ¿no? El tema de las nuevas computadoras con la capacidad de quantum computing, la capacidad computacional enorme que se va a desarrollar en los siguientes años, también va a dislocar a nuestras empresas y tenemos que estar preparados para ellos.
el tema de viajes espaciales, electrificación, bueno, pueden ser riesgos por un lado, pero como les decía hace un momento, también tienen que pensarse como oportunidades. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos navegar en estos entornos complejos de operación, mejor que nuestra competencia, podemos convertirlos en oportunidades de negocio. Ahora, ¿cómo esta complejidad, este entorno en el que operan los negocios está manifestándose en América Latina? Yo lanzo esta pregunta para discutirla más adelante o quedarnos al menos con ella. ¿Qué cosas que no sabemos, los famosos known unknowns, podríamos estar obviando en nuestros negocios en América Latina? O sea, esta para mí es la pregunta que debemos hacernos antes de iniciar todos nosotros una sesión de planeamiento estratégico, ¿no? No solo hacia dónde quiero, las típicas, ¿no? Hacia dónde quiero llegar, cómo quiero llegar, qué escenarios hay, eso está muy bien, pero para mí esta es la pregunta principal. ¿Qué cosas no sé que no sé y que estoy obviando en mi entorno de operación? Hagámonos esta pregunta entre nosotros, con nuestros colaboradores, y de pronto pueden surgir ideas interesantes de negocio. Les comparto, hace un mes más o menos terminamos en Riscop un ejercicio de planeamiento estratégico para los siguientes 10 años. Todavía estamos en ese proceso, un ejercicio de planeación jamás debe verse como lo hicimos y lo terminamos y ya, sino tiene que verse como una conversación que sigue y que va a llevar tiempo desarrollar. Hablo de mi propia organización, porque aunque nosotros somos especialistas en desarrollarlo, en desarrollar planeamiento estratégico en la incertidumbre, el peor error que podríamos haber cometido es tratar de hacer el ejercicio solamente nosotros y no hacerlo con un actor externo que nos viniera a nosotros a exigir pensar fuera de la caja, ¿no? Y creo que esta pregunta resume eso, empezar una sesión de planeamiento estratégico que tenga que ver con entender la complejidad del entorno. Debiese empezar haciéndonos esta pregunta. Algunos temas que yo percibo como importantes tienen que ver con cambios geopolíticos, como China, como ya una gran potencia, y hay que quitarnos esta idea de que China es una potencia ascendente o una potencia que está buscando modificar las reglas del juego internacional. Ya las modificó, ya es una gran potencia y la tenemos que ver al menos en paridad con Estados Unidos, desde mi perspectiva. Y verlo así nos obliga a pensar diferente, ¿no? Rusia en decadencia. Rusia no es un país que está ampliando su scope de influencia en el mundo, e incluyo América Latina como resultado de una expansión económica, sino lo contrario. Rusia está haciendo estas operaciones de influencia en el mundo y en América Latina también, porque es una nación en decadencia y necesita distraer a Estados Unidos en términos geopolíticos para poder sobrevivir. Entonces, como países, como negocios también, tenemos que entendernos en un entorno geopolítico cambiante. Nuestras empresas no nada más son nacionales o regionales, también, aunque no estemos dentro de la industria exportadora, aunque tengamos una pyme de 10 personas, también somos, no quiero decir víctimas, pero también somos influenciados por lo que sucede en el escenario internacional, y es bueno entenderlo. India, Corea del Sur, nuevas potencias en ascenso, es así. Muy probablemente India se convierta en lo que China fue hace 15 años, es decir, en una potencia con un gran dinamismo y con un cada vez mayor peso internacional. Corea del Sur lo quise poner porque aunque es una nación pequeña, hoy en día tiene un desarrollo económico brutal y es también una nación que ha desarrollado su propia tecnología en múltiples ramos de la economía de manera independiente a otras naciones, y hoy en día es un exportador de tecnología. Lo puse ahí porque Corea del Sur hace 35 años tenía un PIB per cápita menor, por ejemplo, que el de mi país, ¿no? Era un país que tenía un nivel de desarrollo menor al de México, y hoy en día, pues, estamos en otras ligas ya. Cambios políticos de los que voy a hablar dentro de un momento. Populismo autoritario. Eso es una característica del entorno de incertidumbre. Un cada vez mayor caciquismo, es decir, líderes informales de poder hoy en día tienen en nuestros países más peso, más influencia que actores formales. De ahí la importancia de cuando uno hace un análisis del entorno a través de inteligencia estratégica, es sumamente importante ponderar
qué actores informales de poder, caciques, aquí en México tenemos lo que llamamos ejidos, que son tierras comunales, tierras, por ejemplo, de propiedad indígena. Hay que entender bien cómo se desarrollan las relaciones de poder al interior de estas estructuras. También se trata de pensar qué nuevos actores políticos están surgiendo y cómo van a impactar mi negocio. Temas de cambios tecnológicos, como platicaba hace un momento, el rol actual y futuro de la inteligencia artificial, la digitalización. Digitalización tiene que ver con, en gran medida, tener la capacidad de hacer buena parte de nuestros procesos con el apoyo de tecnología, y eso implica invertir recursos. Yo considero que esto no se trata de gastar en tecnología, sino de invertir en la supervivencia de nuestros negocios. Eso para mí es la digitalización. Infodemia tiene que ver con este fenómeno de que cada vez tenemos más información en nuestros entornos de operación, cada vez hay más actores que generan información. Eh, Basura, tengo que decirlo, no toda la información es positiva o sirve para tomar decisiones. Hay demasiada información que nos envía por otro camino a la hora de tomar decisiones en nuestros negocios. Nos pasa a nosotros mismos en Risco, en medio de tanta desinformación. De pronto es difícil definir qué cosa es cierta y qué cosa no es cierta. Y aquí hay que recordar una premisa fundamental. En la infodemia no se trata de que haya una verdad diferente. Eso es otra cosa que también está sucediendo. Infodemia se trata de atiborrar de información tu entorno, de tal suerte que tú como organización y como persona ya no tengas la capacidad de discernir qué es cierto y qué no. Entonces, eso es lo peor que puede pasar para un país y para una organización, que ya no tengas al menos estas grandes verdades donde tú decías, bueno, podemos tener diferencias dentro de nuestros países, pero al menos todos vamos de acuerdo en estas 3, 4 cosas. Hoy en día, la infodemia lo que hace es que ya incluso te cuestiones si en lo que tú antes creías como persona y como organización hoy en día aplica. Y eso para mí es el caldo de cultivo de ciertos liderazgos políticos que se aprovechan de esa situación. Temas de cambio social, una mayor amplitud de violencia, si me permiten usar ese concepto, y no solamente violencia. ¿Por qué? Porque hay diversas manifestaciones de la violencia, por eso hablamos de violencia en plural, y cada vez tenemos diversos tipos de violencia o más diversos tipos de violencia, y ya no solamente a las que tradicionalmente estábamos acostumbrados. Y esto es fundamental para nuestras organizaciones porque impacta directamente nuestra capacidad de operar hoy en día y ni se diga nuestra supervivencia. Temas de medio ambiente, lo platicábamos hace un momento, antes de comenzar esta charla formal. Está pasando mucho en mi país, en América Latina no es la excepción, es así, y creo que es un fenómeno mundial. El cuidado y el estado de los recursos naturales hoy en día es una prerrogativa fundamental de las operaciones de nuestros clientes, en general de la iniciativa privada. O sea, no solo tenemos que entender cómo yo como organización estoy impactando el medio ambiente, sino también cómo otras actividades humanas están impactando el medio ambiente y eso me va a afectar en mi negocio. Por ejemplo, hemos hecho mucho trabajo de inteligencia en hidropolítica, si me permiten usar esa palabra, que tiene que ver con estudiar cómo los recursos hídricos, es decir, el agua, en nuestros países, lo hemos hecho también en Colombia, se está convirtiendo en un commodity político, de tal suerte que actores políticos formales de gobierno, pero también informales, utilizan el acceso al recurso hídrico como un leverage, como una bandera de negociación, como una palanca de negociación para tener más poder. Y esto necesariamente tenemos que tomarlo en cuenta. Derechos humanos es lo mismo, cada vez un tema más en boga, muy importante, pero también muy gris. Y por gris me refiero a que de pronto hay organizaciones sociales en nuestros países que con la bandera de los derechos humanos, se parece mucho al tema del agua, pero con la bandera de derechos humanos, realmente realizan acciones para incrementar su poder político local, ¿no? Aunque hay organizaciones que sí buscan fomentar el respeto y la protección a los derechos humanos. ¿Qué es lo que hay que hacer como organizaciones?
privadas, entender nuestro entorno para saber cuáles organizaciones sí son legítimas y cuáles no, y las que no son legítimas, evaluar si de alguna u otra forma pudieran convertirse en un riesgo a mi operación. Y el tema de reivindicaciones étnicas, eso ustedes lo conocen también muy bien. Cada vez más tenemos hoy en día organizaciones indígenas, algunas, lo mismo con derechos humanos y medio ambiente, algunas legítimas que hay que conocer, que hay que apoyar, y otras no tanto, que también hay que tener en el radar. Cambios geopolíticos en América Latina, algunas imágenes que creo que resumen. A veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Aquí esto es muy importante, el acercamiento. La verdad, esto ya tiene tiempo sucediendo desde el primer término de Lula, hace más de 10 años, pero ha seguido esta relación entre Brasil y China, donde Brasil intenta mantener e incrementar su peso geopolítico en Sudamérica, que sin duda lo tiene, tratando de navegar entre dos aguas, la del acercamiento con Estados Unidos, por un lado, pero también tendiendo siempre una mano al gigante asiático. Lo que sí tengo que decir es que a diferencia de México, donde no tenemos una estrategia con relación a China ni con relación a Estados Unidos, Brasil sí la tiene y lo están haciendo relativamente bien. Ustedes, al ser vecinos y socios comerciales de este gigante sudamericano, tienen que tomar en cuenta cómo la relación entre Brasil y China puede eventualmente impactar negativamente a sus negocios o en positivo empoderarlos. Aquí quise poner este ejemplo que, aunque da un poquito de risa, creo que resume lo que les decía hace un momento de la inteligencia artificial. Honestamente, cuando yo vi esta fotografía al principio pensé honestamente que era real. Y ya después vi que era generada por inteligencia artificial y creo que es solo uno de múltiples ejemplos de cómo la tecnología está hoy en día manipulando la verdad, y de tal suerte que nuestras organizaciones que toman decisiones con base en la información del entorno, si no tenemos la capacidad de discernir la calidad de la información que recibimos para tomar decisiones, yo considero que estamos en un riesgo. Sobre cambios sociales, quise poner una fotografía de esto. Ustedes lo conocen muy bien en el Darién, esta zona que yo creo que resume este fenómeno. Si bien es global, nosotros en nuestro hemisferio lo conocemos y lo estamos padeciendo muchísimo, y que tiene que ver con la migración desordenada de países del sur hacia el norte, y esto también representa un factor más de complejidad en nuestro entorno. Aquí en México, les comparto, en mi país está pasando de ser una nación solo de tránsito de migrantes, que tradicionalmente había sido así, a una nación también de destino final de migrantes. Y nuestros empresarios, nuestros políticos, nuestra academia no lo están aceptando y no se están dando cuenta que esto ya es una realidad y que nuestro país ya tiene que pensarse diferente. Nuevamente un ejemplo de cómo vemos el entorno y no nos adaptamos rápidamente a él. También en cambios sociales quise poner estas recientes manifestaciones en su vecino, en Panamá, que tienen que ver con un supuesto movimiento social en contra de ciertas actividades de minería. Y de verdad que uso las palabras con mucho cuidado, porque este movimiento, si bien una buena parte del mismo es legítimo o tiene, vamos a decirlo, dudas legítimas, una parte también de este movimiento pudiera estar relacionada con chantaje político dentro de Panamá. Recordemos que Panamá particularmente por su canal, es un punto geoestratégico para Estados Unidos, y desestabilizar Panamá ayuda a desestabilizar a Estados Unidos, o al menos a mantenerlo ocupado. Y eso a ustedes como vecinos de Panamá también les tiene que ocupar, porque también Colombia es un país con una importancia geoestratégica para Estados Unidos en Sudamérica importante. Cambios sociales, que se pone una fotografía de México. No voy a hablar mucho sobre lo que estamos viviendo en mi país sobre inseguridad, porque ustedes conocen muy bien lo que estamos viviendo, pero al final de cuentas
Decíamos hace un momento los empresarios en México, y yo creo que nuestros países son héroes porque tienen que navegar entornos sumamente complejos en lo político, en lo económico, y ni se diga en materia de seguridad, supliendo en muchas veces las capacidades que el Estado debería de ofrecer. Aquí también lo que hablábamos hace un momento de manifestaciones indígenas, esto es en Ecuador, en contra de actividades de mineras internacionales. El tema de los populismos, este es el presidente de la República aquí en México, que ustedes conocen muy bien, ya iniciando su último año en una presidencia de 6, aquí en México son de 6, una presidencia que ha marcado a este país bastante y que creo que lo va a marcar en las siguientes décadas también. Pero no es un fenómeno privativo de México. En Colombia también tienen ustedes un liderazgo político bastante interesante. Argentina, quise poner el ejemplo de Milei. No sé cómo va a resultar la elección en ese país, pero creo que la irrupción de este tipo de figuras populistas, en este caso de derecha, porque medio que nos habíamos acostumbrado al populismo de izquierda, pero también lo hay en las antípodas de la izquierda, que pues es la derecha, al final de cuentas es el mismo tipo de fenómeno, liderazgos carismáticos que llegan a través de la democracia a sus países, pero una vez asentados en el poder, comienzan a realizar acciones que minan la propia democracia. No es un caso privativo de América Latina, es un caso mundial. Lo hemos visto en Estados Unidos y lo hemos visto también en Europa. Aquí me detengo muy rápidamente para recomendarles una lectura que seguramente varios de ustedes ya conocen, La venganza de los poderosos en español, The Revenge of Power, de Moisés Naim, un libro muy bueno para explicar, o para nosotros entender, él lo explica muy bien, la complejidad del entorno político en nuestros países y cuáles son las características alrededor de estos liderazgos y cómo esos liderazgos impactan en el entorno de negocios. Cuáles son algunas de las herramientas con las que cuentan los líderes 3P. Ahorita les digo qué significa 3P. Primero es romper las normas no escritas para después romper las normas escritas. Es decir, primero empiezo haciendo algunas acciones que si bien no son legales, pues sí están fuera de toda lógica y comienzan poco a poco a minar la estructura democrática de un país para después sí ir hacia minar las leyes reales de una democracia. La venganza está dentro del discurso de estos líderes, también la fuerza de la identidad, son líderes que entienden muy bien que vivimos en una época donde hay tantas verdades que ellos ofrecen una identidad muy clara para un grueso de la población que está buscando saber a cuál verdad, a cuál nueva verdad en este posmodernismo me tengo que asir. Y ellos dan esa identidad. Nosotros los pobres, ustedes los ricos, nosotros el pueblo, ellos los neoliberales, cada país, cada líder en cada país lo hace con conceptos diferentes, pero al final del caso es lo mismo, sembrar la duda constante en la población sobre qué es la verdad, la infodemia de la cual les hablaba yo hace un momento y el sentido de urgencia. Estos líderes siempre manifiestan en sus discursos, en su narrativa, que al país le urge tomar ciertas decisiones porque si no lo hace, se va a ir al desastre. Y este sentido de urgencia nos tiene a nuestros negocios siempre en estrés. No es privativo, obviamente, de América Latina, pero pues, sin duda sucede en nuestros países. Y las 3Ps de las que habla Moisés Naim son estas, la posverdad, el populismo y la polarización constante. Este tipo de liderazgos no van a desaparecer pronto de nuestros países. Nosotros lo vemos así. ¿Por qué? Porque las condiciones sociales y económicas en las cuales nos encontramos no van a cambiar gran cosa en los siguientes 5 o 10 años. Entonces creo que tenemos que prepararnos para, se va a oír muy negativo, pero honestamente es realista, una larga noche de populismo en América Latina. Yo creo que estas pequeñas luces de democratización o de regreso a la normalidad democrática que vemos en algunos países son eso, pequeñas luces dentro de un mar de complejidad populista
que la verdad todavía nos falta un tiempo para superar y nuestros negocios van a tener que aprender a seguir navegando y crecer dentro de la misma. Eh, Hay también en América Latina los grandes retos en materia de seguridad. Nuestros números como región en materia de violencia son brutales. Obviamente dentro de América Latina hay extremos. Tienes a Chile por un lado y Jamaica por el otro, pero en medio la cantidad de homicidios por cada 100,000 habitantes, que así es como se mide internacionalmente, pues anda más o menos en 20 homicidios por cada 100,000 habitantes. Y dentro de nuestros países hay zonas que superan ese promedio. Por ejemplo, en México, que tenemos 25 asesinatos por cada 100,000 habitantes o homicidios intencionales, hay zonas del país donde tenemos 80. Y esas son cifras de Somalia en sus peores épocas, ¿no? Bueno, de esto no voy a ahondar mucho porque ustedes también conocen y viven este fenómeno, aunque creo que han logrado avanzar y tomar algunas medidas interesantes, pero sigue siendo un gran reto para nuestros países la violencia. El crecimiento económico está prácticamente estancado. En América Latina habíamos venido incrementando nuestras economías de manera constante, con algunos bajones circunstanciales entre los 60 y los principios de los años 2000, cuando viene todo este crecimiento en los precios de los commodities. Eso ayuda mucho a América Latina, pero también viene una cada vez mayor consolidación de la planta exportadora de algunos países que son motor en la región, como México y Brasil, y tenemos este impulso, pero de 2010 a la fecha nuestras economías no crecen gran cosa, ¿no? Están creciendo a ritmos muy 2-3% y en algunos países incluso decrecimientos como región. Insisto, claro, hay países que habría que evaluar de manera individual, pero en general como región nuestras economías perdieron ese ritmo de crecimiento que habíamos tenido algunas décadas atrás. La inflación, aunque si bien era el gran mal de América Latina por muchos años, pues hoy en día también está alta, ¿no? Y sí, claro, esto tiene que ver mucho con el regreso a los niveles de demanda que había antes de la pandemia, después de la pandemia y con poca capacidad productiva que generó la pandemia, pues necesariamente esto genera inflación, pero lo cierto es que hoy en día en nuestros países estamos batallando para regresar la inflación a niveles manejables. ¿Por qué? Porque buena parte de nuestras economías al interior son informales. Entonces, aunque los bancos centrales tienen la capacidad de manipular la tasa de interés, pues esto solo tiene un impacto en la economía formal, en la economía informal muy poco, porque no hay crédito ahí. Entonces, mientras nuestras economías nacionales sigan siendo mayoritariamente informales, va a ser cada vez más difícil controlar la inflación. ¿Cómo navego? Y con esto voy terminando en este entorno complejo de negocios a través de inteligencia estratégica. ¿Qué es lo que hacemos en Riscop? ¿Qué es la inteligencia estratégica? Es información, pero no cualquier información, sino es aquella que se obtiene a través de un proceso sistemático, organizado, ordenado, enfocado a tomar decisiones en todos los ámbitos de acción. Eso es inteligencia estratégica. Y tener cultura de inteligencia en nuestras organizaciones nos permite Perdón, justamente me entró una llamada aquí, ya lo apagué. Justamente tener esta cultura de inteligencia nos permite, navegar de forma correcta o mejor en estos entornos. ¿De dónde viene la palabra inteligencia? A mí me gusta mucho la etimología de las palabras para entender su significado. Inteligencia viene de intus y de legere, que es entre o escoger. Básicamente significa saber escoger. La inteligencia posibilita seleccionar alternativas, nos ayuda a priorizar. Como proceso, lo que busca es reducir la incertidumbre. Si la inteligencia que nosotros recibimos no nos permite reducir la incertidumbre, no es inteligencia, es otra cosa. Y también nos permite, como sistema complejo, pues, entender cuál es el significado de la información que estoy yo recibiendo. Una cosa es tener datos, una cosa es tener un conjunto de datos que se convierte en información, otra cosa es la información contextualizarla para tener un conocimiento.
pero si ese conocimiento no lo llevamos a la toma de decisiones de manera sistemática, difícilmente se convierte en el siguiente nivel que es inteligencia. No me voy a detener mucho acá. Este es el modelo general de Riscop para nuestros clientes que necesitan servicios de inteligencia estratégica. Nosotros desarrollamos unidades de inteligencia estratégica, las cuales básicamente son como la esponja que absorbe la información de los entornos de operación en términos de ambiente político, clima de inseguridad, situación económica, lo cual nos da una imagen social o un termómetro social para que con esa inteligencia poder tomar decisiones tanto para mitigar riesgos como para reaccionar ante crisis. Y eso le ayuda a las empresas a desarrollar ciertas acciones con relación a su entorno que a su vez retroalimentan el mismo. Es decir, la empresa con la inteligencia opera mejor en el entorno, pero incide, por tanto, en el entorno. Y este cambia. Por tanto, al cambiar el entorno, necesariamente tenemos que seguir evaluándolo. Básicamente, este es el modelo de nuestro trabajo e insisto, buena parte de lo que hacemos tiene que ver con estar en campo trabajando con nuestros clientes. Voy terminando con algunos ejemplos de cómo hacemos matrices de impacto probabilidad. Ustedes seguramente ya las conocen. Estas herramientas son sencillas siempre y cuando, no sencillas, lo que quiero decir es que son herramientas que nos permiten tomar decisiones, pero siempre es mejor cuando las elaboramos en conjunto, es decir, dentro de la empresa, entre varios actores que de pronto, si no tenemos el pretexto de sentarnos a hacer una matriz de riesgos, normalmente no nos sentamos. Eso nos gusta mucho a nosotros con nuestros clientes. A la hora de elaborar las matrices de riesgo, tratar de que en una misma mesa se sienten diversas áreas que normalmente no lo harían. Y ahí se genera un diálogo muy rico para construir una matriz de riesgos mejor hecha. Aquí hay un ejemplo de una matriz de riesgos. Del lado izquierdo siempre va el tipo de riesgo, qué nivel tiene, qué probabilidad, qué impacto y cuál es la descripción del riesgo. ¿Por qué yo como organización considero que este riesgo es alto o bajo, o mediano, etcétera? Y obviamente para cada categoría de alto, bajo, medio hay una explicación, hay una narrativa que también se va construyendo junto con el cliente, ¿no? Para mi organización no es lo mismo el entorno que para otra, por tanto las matrices no pueden ser iguales entre empresas, eso es bien importante decir. Y bueno, aquí hay un ejemplo de cómo nosotros también hacemos análisis de estos entornos de operación de nuestros clientes. Por ejemplo, aquí en el centro estaba evaluar la viabilidad de un proyecto y alrededor están todas las variables que interaccionan entre sí en este sistema complejo y que definen si el proyecto es viable o no. No voy a entrar mucho en detalles, no quiero complejizar demasiado esta filmina, solo les quiero decir que en este análisis podemos ver que por un lado hay variables que tienen que ver con gestión de riesgos y hay otras variables que tienen que ver con gestión social. Y eso nos ayuda a decirle a nuestros clientes, mira, para la viabilidad de tu proyecto, tú necesitas accionar aquí y accionar allá de esta forma, atacando estas variables en particular. Y esto tiene mayor probabilidad de impacto positivo hacia su negocio. Ahora, ¿dónde está el futuro para mí en América Latina? No quiero sonar tan negativista. Todo lo contrario, como les decía hace un momento, creo que los riesgos se pueden convertir en oportunidades si sabemos entender el entorno. Y creo que hay buenas oportunidades en varios sectores en América Latina. Y desde la perspectiva de riesgo, estos son banca social, el nearshoring, que no necesariamente significa traer empresas asiáticas a México, significa relocalizar las cadenas de valor para acercarlas a sus mercados. Y esto también tiene que ser una oportunidad de desarrollo para América Latina, no nada más para México, energías limpias, servicios urbanos, movilidad, si se fijan, son temas muy de la mano del fenómeno ya global de que vamos hacia ser una humanidad que vive en ciudades cada vez más grandes y complejas. Entonces, servicios urbanos y de movilidad se van a requerir cada vez más. No es la excepción en América Latina. Digitalización, seguridad profesional. ¿Por qué? Porque ante la falta de un Estado de Derecho, es necesario en nuestros países contar con servicios de seguridad profesionales, de verdad. Ahí también hay una buena oportunidad de negocios y también en el sector agrícola, metiendo tecnología, metiendo, obviamente,
estrategias de cuidado del medio ambiente, de derechos humanos, etcétera. Pero para todo esto necesitamos inteligencia estratégica, insisto, para navegar nuestros entornos de operación y, por qué no, convertir los riesgos en oportunidades. Termino con estas preguntas para platicar con ustedes. Me fui un poquito más del tiempo. La primera pregunta que yo me haría como organización es si estoy entendiendo la complejidad del entorno de donde opero o no. ¿Qué actores disruptivos hay allá afuera impactándome? ¿Tengo una agenda de riesgos como organización o no la tengo todavía constituida? O sabes que sí la hice, pero hace 2 años. No, pues como cambia tanto el entorno, hay que hacerla al menos cada año y con una revisión semestral. Ahora, no solo yo, ¿qué onda con mi competencia? O sea, ¿quién de mi competencia sí tiene ya cultura de inteligencia? Eso es bueno saberlo. Y por tanto, ¿cómo navega mejor mi competencia el entorno que yo? ¿Qué capacidades tiene la competencia que yo no he desarrollado para sobrevivir y crecer en este entorno? Y finalmente, ¿cómo le hago para desarrollar una cultura de inteligencia de entorno o cultura de inteligencia estratégica, como le queramos llamar? ¿Qué necesito? ¿Qué procesos debo adoptar? ¿Dónde debo de invertir? Y personas, personas y personas. ¿A quién debo contratar? Podemos tener los mejores procesos, la mejor tecnología, pero si no tenemos a las personas adecuadas que nos exijan pensar fuera de la caja, difícilmente vamos a poder desarrollar una cultura de inteligencia. Muchas gracias, Carlos, y a todos. Espero haya sido de